por eso tuvimos de salir del país nosotros para darle buena educación a nuestros hijos. Y no queremos trabajar, por mi parte no quiero trabajar. No quiero estar aquí, que me estén persiguiendo como si fuera un fugitivo. Varios padres como personas o que nos apoyen. Alerta en Estados Unidos. Nueva ley busca expulsar a niños indocumentados de las escuelas. Y me dicen, no, yo a veces prefiero no mandarlo, tengo miedo. Sí está perjudicando en su mayoría porque tienen miedo que vayan los de las autoridades y lo retengan a los niños, y por esa razón tienen mucho miedo y no los mandan a su escuela, ¿no? El estado de Tennessee ha encendido una de las polémicas más grandes en la historia reciente de la educación en Estados Unidos. Un nuevo proyecto de ley busca permitir que las escuelas públicas tengan la opción de rechazar la inscripción de niños indocumentados, desafiando un fallo histórico de la Corte Suprema. La medida ha desatado un debate acalorado entre quienes la ven como una forma de priorizar a los ciudadanos y quienes la denuncian como un ataque inhumano contra menores vulnerables. Estudiantes y padres se reunieron afuera de la escuela secundaria Buena Park para protestar por una publicación viral compartida por una empleada de la escuela en la que ofrecía quemar banderas mexicanas. El proyecto de ley, impulsado por legisladores republicanos, pone en riesgo la educación de miles de niños inmigrantes en Tennessee y podría abrir la puerta a políticas similares en otros estados gobernados por el Partido Republicano. Pero más allá de lo legislativo, esta iniciativa plantea una pregunta profundamente moral. ¿Estados Unidos está dispuesto a negar el derecho a la educación a niños por su estatus migratorio? Ha dicho que la culpa de las drogas en las escuelas tiene que ver con los estudiantes inmigrantes. Realmente no tiene sentido porque estos son niños, son adolescentes. Para él querer aprobar que pidan estatus migratorios de padres y hijos es simplemente una manera para meterles temor y miedo y que ellos no agarren su educación. La legislación que se debate en Tennessee desafía directamente la decisión de la Corte Suprema en 1982 del caso Plyler versus Doe. En aquel fallo, los jueces establecieron que todos los niños, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a recibir una educación pública gratuita. Desde el punto de vista legal, la propuesta en Tennessee viola este precedente, pero los republicanos están decididos a presionar para que el caso sea revisado nuevamente por la Corte Suprema. Ahora, con una mayoría conservadora tras los nombramientos de Donald Trump durante su primer mandato. El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de Tennessee, William Lambert, y el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Bo Watson, defienden la medida argumentando que la educación pública tiene recursos limitados y que los niños que no tienen documentos están sobrecargando el sistema. Las escuelas de Tennessee deben enfocarse en los estudiantes que están legalmente en nuestro país, declaró Watson en una conferencia de prensa, pero sus declaraciones han encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y expertos en educación, que advierten sobre el impacto devastador de la ley en miles de niños. La situación para las familias inmigrantes en Tennessee ya era crítica antes de esta propuesta, pero con esta nueva ley, el miedo se ha multiplicado. En las últimas semanas se han intensificado las redadas migratorias, con agentes de ICE ejecutando operativos en zonas escolares y deteniendo a padres a la salida de los colegios. El gobierno de Donald Trump, ahora en su segundo mandato, ha dejado claro que no habrá tolerancia alguna con la inmigración ilegal. Su administración ha dado luz verde para que estados como Tennessee impulsen legislaciones restrictivas en materia de educación y servicios sociales para inmigrantes. El zar de la frontera, Tom Homan, ha sido uno de los principales promotores de estas medidas. En una reciente entrevista, afirmó que los estados tienen derecho a decidir en qué gastan sus recursos y defendió la propuesta como una manera de evitar que los inmigrantes abusen del sistema educativo estadounidense. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha reiterado que las políticas de fronteras abiertas han costado demasiado.
justificando medidas como la de Tennessee como una manera de proteger el futuro de los ciudadanos estadounidenses. Pero, ¿cuál será el futuro de los niños indocumentados en un estado donde ahora ni siquiera podrán acceder a la educación? Actualmente hay más de 10,000 niños indocumentados matriculados en escuelas públicas de Tennessee. Si la medida es aprobada, miles de ellos quedarían sin acceso a la educación, lo que los expondría a un futuro incierto. El riesgo más grave de esta propuesta es que estos niños queden completamente invisibles ante el sistema. Sin educación, sin derechos, sin acceso a una vida digna, quedarían expuestos a ser explotados laboralmente, caer en redes criminales o incluso ser víctimas de trata de personas. Las escuelas, que antes eran vistas como espacios seguros para los niños inmigrantes, ahora se han convertido en zonas de vigilancia, donde los menores y sus familias temen ser denunciados y deportados. Para muchas familias, la única opción será huir a otros estados que aún protejan el derecho de los niños a recibir educación, generando una crisis migratoria interna dentro del propio Estados Unidos. El proyecto de Tennessee es solo el inicio de una batalla que podría extenderse a nivel nacional. Gobernadores republicanos en estados como Texas, Florida y Arizona han mostrado su apoyo a medidas similares, argumentando que el sistema educativo no puede sostener el peso de la inmigración ilegal. Analistas advierten que si la Corte Suprema no detiene esta iniciativa, podríamos ver en los próximos años una nueva ola de leyes anti-inmigrantes en todo el país. Desde restricciones en la educación hasta limitaciones en el acceso a la salud y programas de asistencia, el objetivo parece ser hacer la vida imposible a los inmigrantes indocumentados hasta forzarlos a abandonar Estados Unidos. Con el incremento de redadas y la posible expulsión de niños indocumentados de las escuelas, Estados Unidos se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes. Expertos en derechos humanos han advertido que la política migratoria de Trump está generando una generación de niños fantasmas, menores que no podrán acceder ni a la educación ni a oportunidades de vida dignas. Estamos condenando a miles de niños a la pobreza extrema y la exclusión social, advirtió Raumesh Akbari, líder demócrata del Senado de Tennessee. Por otro lado, defensores de la medida argumentan que el sistema educativo debe priorizar a los ciudadanos estadounidenses y que los inmigrantes deben seguir las vías legales adecuadas si desean recibir educación en el país. Pero la realidad es que, sin acceso a la educación, estos niños no tienen futuro. Son menores que llegaron a Estados Unidos sin haber tomado la decisión de cruzar la frontera y ahora se enfrentan a la cruel realidad de ser expulsados del único sistema que podría garantizarles una oportunidad en la vida. El debate en Tennessee marcará un precedente histórico. Si la medida es aprobada y la Corte Suprema decide no intervenir, se estaría revirtiendo una decisión de hace más de 40 años, eliminando el derecho de los niños inmigrantes a la educación pública en Estados Unidos. Mientras tanto, miles de familias viven en la incertidumbre, temiendo por el futuro de sus hijos en un país que cada día parece cerrarle más puertas a la comunidad inmigrante. La pregunta ahora es, ¿permitirá Estados Unidos que miles de niños queden en el abandono absoluto, sin educación y sin esperanzas? La batalla apenas comienza.